¿Es posible que la amabilidad, una virtud tan valorada en el camino espiritual, se convierta en una fuente de sufrimiento? En el budismo, entendemos que todo en la vida tiene un equilibrio, y que incluso las intenciones más puras pueden desviar nuestro camino si no se manejan con discernimiento. Hoy, vamos a explorar un aspecto menos conocido de la amabilidad, su sombra oscura. Esa faceta que pocos reconocen, pero que puede causar un profundo malestar en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Qué sucede cuando ser demasiado amable nos lleva al agotamiento, a la pérdida de identidad o a la atracción de relaciones tóxicas? Este video no es para desalentarte de practicar la bondad, sino para ayudarte a encontrar el equilibrio necesario. Vamos a descubrir juntos cómo evitar que la amabilidad se convierta en un obstáculo en tu camino hacia la liberación y la paz interior. 1. El karma del desequilibrio. En el budismo, el karma no es solo una ley de causa y efecto que opera en vidas futuras, también influye directamente en nuestro presente. Cuando hablamos del karma del desequilibrio, nos referimos a las consecuencias de desequilibrar nuestra vida al ser excesivamente amables y sacrificar nuestras propias necesidades. En la vida diaria, es común sentir que debemos ser amables todo el tiempo, diciendo sí a todo y a todos, ya sea en el trabajo, en la familia o con amigos. Esto puede llevar a un agotamiento físico y emocional que no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestras relaciones y nuestra capacidad de avanzar en nuestro camino espiritual. Nos encontramos atrapados en un ciclo donde damos y damos, hasta que no queda nada para nosotros mismos. El Buda enseñó la importancia del camino del medio, un enfoque equilibrado para la vida que evita los extremos del exceso y la carencia. Ser amables, sin cuidar nuestro propio bienestar, es un extremo que inevitablemente conduce al sufrimiento. Este tipo de karma negativo se manifiesta en fatiga crónica, resentimiento hacia aquellos que percibimos que se aprovechan de nuestra amabilidad, y una desconexión de nuestras propias necesidades y deseos. Para contrarrestar este karma del desequilibrio, es esencial practicar la autorreflexión y la meditación. Estas prácticas nos permiten ser conscientes de cuando estamos dando más de lo que deberíamos y nos ayudan a restablecer un equilibrio. Aprender a decir no de manera compasiva y establecer límites saludables es crucial para mantener nuestra energía y bienestar. En resumen, el karma del desequilibrio nos recuerda que ser amables no debe significar sacrificarnos a nosotros mismos. El verdadero equilibrio radica en encontrar una manera de dar que también nos permita recibir, asegurando que nuestras acciones beneficien tanto a los demás como a nosotros mismos. Este enfoque no solo nos protege del agotamiento, sino que también nos permite vivir de manera más plena y auténtica, en armonía con los principios budistas. 2. El espejismo del aprecio. En la era de las redes sociales y la constante búsqueda de validación externa, es fácil caer en la trampa de ser amables con la esperanza de ganar la aprobación de los demás. Este fenómeno, que podríamos llamar el espejismo del aprecio, representa una distorsión de la verdadera amabilidad. En lugar de actuar desde un lugar genuino de compasión, nuestras acciones se vuelven un medio para obtener reconocimiento y aceptación, algo que el budismo identifica como una fuente de sufrimiento. El Buda enseñó que el deseo de ser visto y valorado por los demás es una forma de apego, y que este apego nos aleja de la paz interior. Cuando nuestra amabilidad está motivada por el deseo de ser apreciados, estamos construyendo nuestra felicidad sobre una base inestable. La validación externa es, por naturaleza, fugaz e inconstante. Dependiendo de ella, nos volvemos vulnerables a la decepción y la insatisfacción cuando no recibimos la respuesta que esperamos. En la vida moderna, esto se refleja en la forma en que muchas personas se esfuerzan por proyectar una imagen idealizada de sí mismas, ya sea en interacciones personales o en plataformas digitales. Esta búsqueda de aprobación puede llevarnos a actuar en contra de nuestros propios valores o necesidades, simplemente para mantener la aceptación de los demás. El budismo nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones y a desarrollar la autoaceptación como antídoto contra este espejismo. Practicar la meditación y el mindfulness nos ayuda a centrar nuestra conciencia en el presente, alejándonos de la necesidad constante de ser reconocidos por los demás. Nos permite conectar con nuestra verdadera naturaleza,
que no depende de la aprobación externa para encontrar paz y felicidad. Para superar el espejismo del aprecio, es crucial que nuestras acciones surjan de un lugar genuino, donde la amabilidad sea una expresión de nuestra compasión y no una herramienta para obtener algo a cambio. Al hacerlo, liberamos nuestra mente del ciclo de expectativas y decepciones y nos acercamos a una vida más auténtica y equilibrada, en consonancia con los principios budistas de desapego y serenidad. 3. Relaciones tóxicas. La amabilidad es una virtud altamente valorada en el budismo, pero cuando se practica sin discernimiento, puede atraer relaciones tóxicas. Ser excesivamente amable y complaciente puede hacer que algunas personas vean nuestra bondad como una oportunidad para manipularnos o explotarnos. Este es un fenómeno que, en el contexto moderno, es tristemente común, tanto en el ámbito personal como profesional. Las relaciones tóxicas se caracterizan por un desequilibrio de poder, donde una persona da continuamente mientras la otra solo toma. Esto puede manifestarse en situaciones cotidianas, como en el trabajo, donde un jefe o compañero de trabajo sobrecarga a alguien amable con tareas adicionales, aprovechando su incapacidad para decir no. En relaciones personales, una pareja o un amigo puede aprovecharse de la amabilidad de otro, manipulando la situación para su propio beneficio. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento en estas relaciones surge cuando no establecemos límites claros. El Buda enseñó que todas las cosas deben estar en equilibrio, y esto incluye nuestras interacciones con los demás. La compasión debe ir acompañada de sabiduría, lo que significa saber cuando nuestra amabilidad está siendo explotada y tomar medidas para protegernos. Es importante entender que poner límites no es contrario a la amabilidad, sino que es una forma de respetar tanto a nosotros mismos como a los demás. Cuando permitimos que otros se aprovechen de nuestra amabilidad, no solo nos causamos daño a nosotros mismos, sino que también permitimos que el otro acumule karma negativo por sus acciones egoístas. Para evitar caer en relaciones tóxicas, es fundamental practicar la asertividad. La asertividad, desde una perspectiva budista, implica comunicar nuestras necesidades y límites de manera clara y compasiva, sin agresividad pero también sin ceder a la presión de los demás. Esto no solo protege nuestra paz mental y emocional, sino que también establece un entorno de respeto mutuo, que es esencial para cualquier relación saludable. En resumen, ser amables no significa ser sumisos. El verdadero equilibrio en las relaciones proviene de combinar la compasión con la sabiduría, asegurándonos de que nuestras acciones no nos lleven al sufrimiento a través de la explotación. Al establecer límites claros y actuar con asertividad, podemos mantener nuestra amabilidad sin permitir que otros se aprovechen de ella, cultivando así relaciones más saludables y equilibradas. 4. El vacío financiero. La generosidad es una de las cualidades más valoradas en el budismo, vista como una virtud que abre el corazón y nos conecta con los demás de manera significativa. Sin embargo, cuando la generosidad no se maneja con cuidado, puede llevarnos a un vacío financiero, donde nuestras buenas intenciones terminan afectando nuestra estabilidad económica y, en última instancia, nuestro bienestar general. En el mundo actual, donde las presiones financieras son omnipresentes, es fácil caer en la trampa de dar más de lo que podemos permitirnos. Esto puede manifestarse en diferentes formas: prestar dinero que no podemos recuperar, donar repetidamente a causas hasta que nos encontramos en dificultades financieras, o gastar en exceso en regalos y favores para mantener relaciones o impresionar a otros. El budismo enseña el principio del camino del medio, que busca evitar los extremos, ya sea en la indulgencia o en la privación. Aplicado a la generosidad, esto significa encontrar un equilibrio donde podamos ser generosos sin comprometer nuestra propia seguridad y estabilidad. Es fundamental que nuestras acciones de dar estén alineadas con nuestras capacidades reales, tanto financieras como emocionales. Un ejemplo práctico de cómo evitar el vacío financiero es establecer un presupuesto claro para nuestras donaciones y actos de generosidad. Esto no solo nos permite dar de manera sostenible, sino que también nos ayuda a cultivar una relación saludable con el dinero, donde el dar no se convierte en una fuente de estrés o ansiedad. Además, al ser conscientes de nuestras limitaciones, evitamos la trampa del orgullo,
donde el dar se convierte en una forma de alimentar el ego en lugar de ser un acto de verdadera compasión. Es importante recordar que la generosidad no se mide solo en términos monetarios. En el budismo, dar tiempo, atención y amor también son formas de generosidad que pueden ser igualmente valiosas. A menudo, estos actos no solo son más sostenibles, sino que también tienen un impacto más profundo en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. En resumen, el vacío financiero es un riesgo real cuando la generosidad se practica sin un sentido de equilibrio. El budismo nos recuerda que para que nuestras acciones de dar sean verdaderamente beneficiosas, deben surgir de un lugar de sabiduría y autoconocimiento. Al ser conscientes de nuestras capacidades y limitaciones, podemos practicar la generosidad de manera que enriquezca nuestras vidas y las de los demás, sin poner en peligro nuestra estabilidad personal. 5. La trampa del ego. La amabilidad, cuando se practica desde un lugar de auténtica compasión, es una poderosa fuerza para el bien. Sin embargo, existe un peligro sutil en el que podemos caer, la trampa del ego. Este fenómeno ocurre cuando nuestra amabilidad y generosidad se convierten en medios para alimentar una imagen idealizada de nosotros mismos, en lugar de ser una expresión genuina de nuestra naturaleza compasiva. En el budismo, el ego es visto como una construcción mental que nos separa de nuestra verdadera esencia. Es una fuente de sufrimiento, ya que nos impulsa a actuar desde el apego y el deseo de reconocimiento, en lugar de desde la claridad y el desapego. Cuando nuestras acciones amables están motivadas por el deseo de ser percibidos como buenos o generosos, estamos actuando no desde el corazón, sino desde el ego. En la vida moderna, esta trampa es fácil de identificar. Con frecuencia, las redes sociales y la cultura de la imagen nos presionan a mostrar nuestras buenas acciones al mundo, buscando validación y reconocimiento. Aunque compartir nuestros logros y actos de bondad puede inspirar a otros, también puede ser un reflejo de cómo el ego busca alimentar su propia narrativa. El Buda enseñó que el verdadero camino hacia la liberación implica reconocer y trascender el ego, no alimentarlo. La trampa del ego no solo afecta nuestra práctica espiritual, sino que también puede distorsionar nuestras relaciones. Cuando nuestras acciones están impulsadas por el deseo de ser admirados, corremos el riesgo de caer en la superficialidad, donde nuestras interacciones con los demás se basan en la apariencia más que en la autenticidad. Esto puede llevar a una desconexión emocional y a un sentido de vacío, ya que nuestras relaciones se construyen sobre una base inestable. Para evitar esta trampa, el budismo nos ofrece herramientas como la meditación y la autorreflexión. Al meditar, podemos observar nuestras motivaciones y darnos cuenta de cuando estamos actuando desde el ego. La autorreflexión nos permite cuestionar nuestras intenciones y redirigir nuestras acciones hacia un lugar de sinceridad y compasión genuina. Un enfoque útil es practicar la amabilidad anónima, donde realizamos actos de bondad sin esperar reconocimiento. Esto nos ayuda a desprendernos del deseo de ser vistos y valorados y a cultivar una amabilidad que es verdaderamente desinteresada. Como dijo el Buda, la paz viene de dentro, no la busques fuera. Al soltar la necesidad de validación externa, encontramos una fuente de paz y satisfacción que no depende de cómo los demás nos perciben. En resumen, la trampa del ego es un peligro real en la práctica de la amabilidad, pero puede superarse con conciencia y práctica. Al cultivar una amabilidad que nace del corazón y no del deseo de ser admirados, nos acercamos a la verdadera esencia del budismo, que es la liberación del sufrimiento y la realización de nuestra naturaleza compasiva. 6. Ansiedad oculta. La necesidad constante de ser amable y complacer a los demás puede generar una ansiedad oculta que, a menudo, pasa desapercibida. Esta ansiedad surge cuando sentimos la presión de estar siempre disponibles, de nunca decepcionar y de cumplir con las expectativas de los demás. En la sociedad moderna, donde las demandas sociales y profesionales son constantes, esta forma de ansiedad es cada vez más común. Desde la perspectiva budista, esta ansiedad está profundamente enraizada en el apego al deseo de aprobación y en el miedo al rechazo. El Buda enseñó que el apego es una de las principales causas del sufrimiento y la necesidad de ser constantemente agradable es una manifestación de este apego.
Este tipo de ansiedad nos desconecta de nuestra paz interior y nos mantiene en un estado de tensión constante. Para mitigar esta ansiedad, el budismo recomienda prácticas como el mindfulness y la meditación. Estas herramientas nos ayudan a estar presentes, a reconocer nuestros patrones de pensamiento y a soltar la necesidad de controlar cómo los demás nos perciben. Al desarrollar la capacidad de aceptar la imperfección y de decir no cuando es necesario, reducimos el estrés asociado con la necesidad de ser siempre amables. En resumen, la ansiedad oculta por complacer a todos es un reflejo de nuestro apego al deseo de aprobación. Practicando el desapego y cultivando la autoaceptación, podemos liberarnos de esta ansiedad y vivir con más autenticidad y tranquilidad. 7. El camino al resentimiento. La amabilidad, cuando no es correspondida o apreciada, puede fácilmente transformarse en resentimiento. Esto ocurre cuando damos y damos, esperando reconocimiento o reciprocidad, pero nos encontramos con indiferencia o incluso con ingratitud. En lugar de alegría, nuestras acciones amables empiezan a generar frustración y amargura. El budismo nos enseña que el resentimiento es una forma de sufrimiento autoinfligido, comparable a sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a otra persona. Al final, somos nosotros quienes nos quemamos. Este resentimiento surge del apego a nuestras expectativas y de la creencia de que los demás nos deben algo en retorno por nuestra amabilidad. Para evitar caer en este camino, es crucial practicar el desapego y la compasión incondicional. Dar sin esperar nada a cambio, simplemente por el placer de hacerlo, nos libera de la carga del resentimiento. Además, es útil recordar que nuestras acciones amables deben surgir de un deseo genuino de ayudar, no de una necesidad de ser reconocidos o recompensados. En resumen, el resentimiento es el resultado de expectativas no cumplidas en nuestras acciones amables. Al practicar el desapego y la compasión desinteresada, podemos evitar este sufrimiento y cultivar una amabilidad que verdaderamente enriquece nuestra vida y la de los demás. 8. Estancamiento personal. La amabilidad excesiva, cuando se convierte en una constante de decir sí a todo, puede llevarnos al estancamiento personal. Este fenómeno ocurre cuando, por temor a desagradar a los demás o por el deseo de evitar conflictos, sacrificamos nuestras propias necesidades, deseos y oportunidades de crecimiento. En el contexto budista, esto representa un alejamiento del camino del desarrollo personal y espiritual. Al anteponer siempre las expectativas de los demás sobre las nuestras, nos limitamos y renunciamos a las decisiones que podrían llevarnos a una vida más plena y auténtica. Esto puede manifestarse en la incapacidad de cambiar de trabajo, terminar relaciones tóxicas o emprender nuevos proyectos que nos permitan crecer. El Buda enseñó que el cambio es una parte esencial de la vida y del crecimiento. Aferrarse a una idea fija de amabilidad que nos impide avanzar es un obstáculo en nuestro camino. Es vital aprender a establecer límites y priorizar nuestro propio bienestar y desarrollo. En resumen, el estancamiento personal es el precio que pagamos por una amabilidad mal entendida. Al reconocer y respetar nuestras propias necesidades y aspiraciones, podemos equilibrar la amabilidad con el crecimiento personal, asegurando que nuestras decisiones nos lleven hacia una vida más rica y satisfactoria. Hemos recorrido juntos las sombras que pueden nublar la amabilidad, desvelando cómo esta virtud, cuando no se maneja con sabiduría, puede convertirse en una fuente inesperada de sufrimiento. Desde el karma del desequilibrio hasta el estancamiento personal, hemos visto cómo la bondad sin límites claros puede atraparnos en un ciclo de agotamiento, resentimiento y ansiedad. Pero no todo está perdido. La buena noticia es que, con la misma fuerza con la que la amabilidad puede oscurecer nuestro camino, también puede iluminarlo si sabemos cómo equilibrarla correctamente. Ahora es el momento de transformar este conocimiento en acción. Te invito a quedarte y descubrir cómo puedes cultivar una amabilidad que nutra tanto a los demás como a ti mismo. A continuación, exploraremos 4 soluciones prácticas que te ayudarán a encontrar el equilibrio, proteger tu bienestar y seguir siendo una luz en el camino de otros, sin apagar la tuya. No te pierdas estos consejos, porque aprender a ser amablemente sabio podría ser el cambio que necesitas para liberar tu verdadera paz interior. Vamos a ello. 1. Desarrollar la conciencia plena, mindfulness.
El primer paso para equilibrar la amabilidad con tu propio bienestar es desarrollar la conciencia plena, o mindfulness. Esta práctica budista nos enseña a estar completamente presentes en el momento, observando nuestros pensamientos, emociones y acciones sin juicio. Cuando aplicamos mindfulness a nuestras interacciones diarias, podemos identificar cuando nuestra amabilidad está comenzando a desequilibrarse y cuando estamos sacrificando demasiado de nosotros mismos. Por ejemplo, en situaciones donde sientes la presión de decir sí por obligación, la conciencia plena te permite detenerte y reflexionar sobre tus verdaderas necesidades y capacidades en ese momento. ¿Estás diciendo sí porque realmente quieres ayudar o porque temes decepcionar a los demás? Esta pausa consciente te ayuda a actuar desde un lugar de sabiduría, en lugar de desde el impulso automático de complacer. Para empezar a practicar mindfulness, dedica unos minutos cada día a la meditación, centrándote en tu respiración y permitiendo que tus pensamientos fluyan sin apego. A lo largo del día, lleva esta conciencia a tus interacciones, observando cómo te sientes antes de tomar decisiones importantes. Este hábito no solo te ayudará a mantener el equilibrio en tu amabilidad, sino que también fortalecerá tu paz interior, permitiéndote actuar con compasión sin sacrificar tu bienestar. En resumen, desarrollar la conciencia plena es clave para asegurarte de que tu amabilidad sea sostenible y no te lleve al agotamiento. Con el tiempo, esta práctica te permitirá crear un espacio interior donde puedas cuidar de ti mismo mientras continúas siendo una fuente de bondad para los demás. 2. Practicar la generosidad consciente. La generosidad es una piedra angular del budismo, pero es crucial que se practique de manera consciente para evitar caer en el vacío financiero o el agotamiento emocional. Practicar la generosidad consciente significa dar desde un lugar de equilibrio, donde tus acciones benefician tanto a los demás como a ti mismo, sin comprometer tu propia estabilidad. En la vida diaria, esto se traduce en ser claro y honesto sobre lo que puedes ofrecer. Por ejemplo, si alguien te pide ayuda financiera, evalúa primero tu situación antes de decir sí. La generosidad consciente no se trata solo de dinero, también se refiere a tu tiempo y energía. Antes de comprometerte a tareas o favores adicionales, pregúntate si tienes la capacidad de hacerlo sin sacrificar tu bienestar o tus otras responsabilidades. Una forma efectiva de implementar esto es establecer límites claros. Decide cuánto tiempo, energía o recursos estás dispuesto a dedicar a los demás y mantente fiel a esos límites. Esto no solo protege tu bienestar, sino que también enseña a los demás a respetar tus límites. Además, recuerda que la generosidad no siempre tiene que ser material. Ofrecer tu presencia, apoyo emocional o incluso una palabra amable puede ser tan valioso como cualquier ayuda financiera. La clave está en dar lo que puedas, cuando puedas, de manera que tu generosidad no se convierta en una fuente de estrés. En resumen, practicar la generosidad consciente te permite seguir siendo una persona amable y generosa, sin caer en la trampa del autosacrificio. Al equilibrar tus actos de generosidad con tus propias necesidades, te aseguras de que tu amabilidad sea una fuerza positiva tanto para los demás como para ti mismo. 3. Cultivar la asertividad desde la compasión. Uno de los desafíos más grandes para quienes son naturalmente amables es aprender a decir no sin sentir culpa. Cultivar la asertividad desde la compasión es una habilidad esencial que te permite establecer límites saludables mientras mantienes relaciones positivas y respetuosas. La asertividad, desde una perspectiva budista, no se trata de ser duro o insensible, sino de comunicar tus necesidades y límites de manera clara y honesta, sin causar daño ni a ti mismo ni a los demás. Es el arte de decir no cuando es necesario, pero hacerlo con compasión y consideración hacia los sentimientos de los demás. En la práctica, esto significa tomarte un momento para reflexionar antes de aceptar compromisos adicionales. Si sientes que no puedes cumplir con una solicitud sin comprometer tu bienestar, es importante que te permitas decir no. Por ejemplo, si un amigo te pide un favor que sabes que te sobrecargará, puedes responder con algo como, me encantaría ayudarte, pero en este momento no tengo la capacidad para hacerlo bien. ¿Podemos buscar otra solución? Este enfoque te permite ser honesto sin alienar a los demás y también les enseña a respetar tus límites.
La asertividad basada en la compasión te ayuda a mantener un equilibrio saludable entre tus deseos de ser útil y tus propias necesidades de descanso y autocuidado. En resumen, cultivar la asertividad desde la compasión es clave para proteger tu bienestar mientras continúas siendo amable y considerado. Al aprender a comunicar tus límites de manera clara y respetuosa, puedes evitar el agotamiento y mantener relaciones más equilibradas y auténticas. 4. Buscar equilibrio a través de la sabiduría budista. El budismo enseña el camino del medio, un enfoque equilibrado que evita los extremos en la vida. Buscar equilibrio a través de la sabiduría budista es esencial para asegurarte de que tu amabilidad no se convierta en una fuente de sufrimiento, sino en una fuerza que nutre tanto a ti como a los demás. El camino del medio implica reconocer cuando tus acciones están desequilibradas, ya sea dando demasiado de ti mismo o, por el contrario, reteniendo por miedo a ser aprovechado. Esta sabiduría nos invita a encontrar un punto de equilibrio donde nuestras acciones reflejen una compasión genuina sin sacrificar nuestra propia salud y bienestar. En la práctica, esto puede significar tomarte un tiempo para evaluar regularmente cómo estás manejando tus relaciones y responsabilidades. Pregúntate, ¿estoy dando más de lo que puedo soportar? ¿Estoy descuidando mis propias necesidades por el bien de los demás? Si la respuesta es sí, es hora de reajustar tus acciones para encontrar un mejor equilibrio. Una forma efectiva de aplicar esta sabiduría es integrar la meditación y la autorreflexión en tu rutina diaria. Estas prácticas te permiten sintonizar con tu estado interior, identificando dónde podrías estar desequilibrado y qué ajustes necesitas hacer. Además, recurrir a las enseñanzas budistas sobre el desapego y la compasión puede ofrecerte perspectivas valiosas para vivir de manera más equilibrada. En resumen, buscar equilibrio a través de la sabiduría budista es fundamental para practicar la amabilidad de manera saludable y sostenible. Al aplicar el principio del camino del medio, puedes asegurarte de que tu compasión se extienda tanto a ti mismo como a los demás, permitiéndote vivir en armonía y paz interior. Hemos explorado juntos la sombra oscura de la amabilidad, descubriendo cómo esta virtud tan valorada puede, si no se maneja con cuidado, convertirse en una fuente de sufrimiento en nuestras vidas. Sin embargo, también hemos visto que, con las herramientas adecuadas, es posible transformar esta amabilidad en una fuerza equilibrada y saludable, que enriquezca tanto nuestra vida como la de los demás. Recuerda que la clave está en encontrar el equilibrio, en ser amable sin perder de vista nuestras propias necesidades y en actuar desde un lugar de compasión genuina, no de obligación o deseo de aprobación. Al aplicar estos principios, podemos practicar una amabilidad que no solo nos conecta con los demás, sino que también nos nutre y fortalece. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario compartiendo tus pensamientos o experiencias sobre este tema. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Al hacerlo, ayudas a que este video llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Y antes de que te vayas, te invito a ver uno de los 2 videos que aparecen en pantalla. Ambos están diseñados para profundizar en otros aspectos del camino espiritual y podrían ser justo lo que necesitas para seguir avanzando en tu práctica. Nos vemos en el próximo video.